Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos un nuevo día, 24 de noviembre, año 2023. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos en la serie Personajes de la Biblia y estamos estudiando al profeta Elías. Entonces vamos a avanzar un poco más en la historia de este hombre. Eh, Hemos estado ayer y antes de ayer viendo la vida de este profeta, uno de los más significativos de la Biblia. Interesante que no era judío, interesante que su vida se resume a su obra, no hay una previa que nos indique de dónde viene, de su familia, de su historia, sino que la Biblia va directamente a lo que importa, a lo que interesa, y de la misma manera desapareció de la escena. Su historia se termina simplemente arrebatado en vida por el Señor. Bien, pues ayer estábamos viendo en sus comienzos la oración de Elías para que no lloviese, como el buscar, tocar el corazón del pueblo, que se den cuenta de que Baal no es un Dios verdadero, porque Baal no puede controlar la sequía, Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Y inmediatamente está la historia de la viuda de Sarepta, y ahí estábamos detenidos. Después de la bendición de que la harina y el aceite no faltan y nunca escasearon, el hijo de la viuda muere, y eso fue un duro golpe en esta situación. Y estábamos viendo ayer que Elías ora a Dios y Dios resucita a ese niño, a ese hijo. Vamos a seguir ahí, pero vamos por pasos, vamos a orar. Primero le pedimos al Señor que Él sea quien nos esté guiando y nos ponemos en este tiempo de estudio. Acompáñame y oramos. Señor, estamos tan agradecidos de saber que vivimos bajo tu protección, bajo tus cuidados y también bajo tu disciplina y tu enseñanza. Por eso siempre venimos ante ti con un propósito muy alto de saber que tú nos vas a hablar y que todo eso que nos dice tu palabra va a provocar cosas en nuestra vida importantes, va a haber cambios y va a haber cosas que tienen una importancia grande. Así que, Señor, ayúdanos, guíanos en este tiempo de estudio, que todo lo que podamos hablar y decir ahora venga de ti, sea, Señor, para ti, para honrar tu nombre, para darte a ti la gloria. Sabemos que la obediencia, obedecerte, siempre es la mejor expresión de adoración. Y tú nos has mandado que perseveremos y que profundicemos en tu palabra, en las Escrituras. Y lo hacemos juntos como una iglesia universal que se reúne por este medio de Internet, de hermanos de diferentes lugares del mundo, pero todos con el mismo sentir de buscarte a ti, buscar lo tuyo, escuchar tu voz. Dirígenos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos. Como todos los viernes estamos en un horario bastante más temprano de lo habitual. Son las 6 de la tarde. Y ahí en el chat en directo veo 3 saludos. El de Benito, buenas noches a todos mis hermanos. El de Beatriz, que dice buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos. Un abrazo, os amo en el Señor. Y el de Juan Bermudo, hola Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Bien, vamos a seguir donde lo dejamos ayer. Ayer estábamos viendo la oración de Elías en favor de este niño que de pronto contrae una enfermedad y muere. Y no solo la tragedia de la muerte, sino el no entender el porqué. Si Dios está obrando un milagro, o sea, ¿qué sentido tiene de que Dios ha hecho un milagro para salvarnos la vida a mí y a mi hijo y al poco Él permite que mi hijo muera? Es un poco el desconcierto de no entender el por qué ocurren las cosas. Ocurren en el mundo, todos los días están ocurriendo tragedias y a los cristianos, a los hijos de Dios les ocurren tragedias. Y muchas veces el cristiano se vuelve a Dios sin saber el por qué me tuvo que pasar esto a mí. Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué?
¿Por qué la vida me trata así? ¿Por qué las circunstancias me van así? ¿Por qué? Y no entendemos a veces las cosas, el por qué ocurren. Pero en el Señor siempre hay una respuesta. Pasa que a veces no nos gusta la respuesta, o yo quiero que sea así, y lo contrario pues no me satisface, no me gusta, ¿no? Pero fíjate, para retomar donde lo dejemos ayer, fíjate los argumentos poderosos que Elías utilizó en su oración, que la leímos ahí en el versículo 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y después dice que vuelve a decir: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Cuáles eran los argumentos para que Dios respondiese? Bueno, pues es la forma en la que él se dirige a Dios. Le llama Jehová, ese es un reconocimiento de que tú eres el Señor. Y le dice: Dios mío, tú eres mi Dios. ¿A quién voy a ir cuando tengo un imposible, cuando estoy en un problema, sino a mi Dios? ¿A quién iré? ¿A quién iríamos? Él está en tierra hostil. La gente en este lugar se vuelcan a hacer sacrificios y a hacer culto a Baal y a los dioses paganos. Pero esta mujer, que aunque vive en esta tierra, ella ha demostrado fe en Dios y le ha hablado de Jehová tu Dios, dijo ella, ¿no? O sea, ella conoce al Dios de Elías. Entonces Dios escuchó, dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y ahí hay un milagro tremendo de resurrección. No sabemos bien el por qué, la forma en la que Elías actúa. Dice que se echó sobre él 3 veces, se tendió sobre el niño 3 veces, pero evidentemente el niño no resucitaba. Estaba intentando reanimarle. Algunos dicen estaba haciéndole el boca a boca, una reanimación con masaje cardio y de respiración, pero evidentemente no tenemos constancia que en ese tiempo se hiciesen estos mecanismos. Y en cualquier caso no funcionó, porque dice que el niño estaba muerto. Y es cuando él ora y dice: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y en ese momento dice: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su lugar. Hago este pequeño comentario porque siempre están aquellos que tratan de buscar una lógica en todo lo que la Biblia dice. Y algunos dicen: claro, se revivió el niño, pero no fue un milagro, es que él lo reanimó. Eso de echarse sobre el niño 3 veces, pues provocó que... No, pero esto fue un milagro, y lo dice ahí la Escritura claramente, no hay ningún problema de interpretar equivocadamente, porque ahí dice lo que ocurrió realmente. Y siempre las cosas, siempre tienen un porqué, siempre hay una razón. Dice que, versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y ahora fíjate la reacción de la mujer. Ahí está a veces el por qué Dios permite según qué cosas. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Para esta mujer parece que faltaba un punto para terminar de creer en Dios de una forma definitiva. Recuerda que ella está viendo un milagro todos los días. Aquí llega este hombre y le dice: dame de comer. Ella le dice: no tenemos comida, vamos a morir de hambre. Pero él le dice: mira, Dios me envió aquí y te ordenó que me des de comer. Y desde ese momento la harina y el aceite no faltaron. Cada día sacaba y parecía que era lo último, pero al día siguiente había más. Entonces ella está viendo un milagro diario de Dios, pero parece que le falta un pequeño paso para creer definitivamente en Dios. Le falta ese empujoncito, ¿no? Ella puede pensar: no sé qué clase de truco, de magia, no sé qué es lo que está ocurriendo aquí. Ella sabe de Dios, ella ve el milagro de Dios,
Pero cuando su hijo muere, entonces ahí esto le toca de cerca. Esto es ahora una situación que le afecta muy directamente y por lo que ella dice, por la actitud de todo lo que pasa, es como que ella ya se resignó a que su hijo había muerto. Y evidentemente, si tú ves a alguien que murió, ¿qué esperas? ¿Que resucite? Normalmente no, eso no suele ocurrir. Entonces ella ya estaba resignada y sufriendo y llorando la pérdida de su hijo. Para ella era perder a su hijo y era el fin de su propia vida. Entonces cuando Elías dice, espérate aquí, voy al aposento con el niño, voy a orar a Dios, y cuando ahora vuelve con el niño vivo, pues imagínate, ¿no? La actitud de esta viuda, su reacción. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Esta mujer, como hemos dicho, vive en territorio enemigo, en territorio idólatra de los Baales. Y ella ha escuchado a los profetas de Baal hablar y ella se ha dado cuenta de que todo son palabras, porque llevan ya mucho tiempo de sequía y los profetas de Baal están ahí clamando a su Dios para que haga llover, ya que dicen que Baal es el Dios del clima y del cielo y de la tierra. Pero ¿qué ocurre? Nada, no llueve, no pasa nada. Yo os estaba diciendo que estamos atravesando por grandes cambios del clima y que hay una sequía generalizada por todo el mundo que se va agravando de año en año. Aquí en España los embalses están bajo mínimos y estamos en mitad del otoño, que es cuando se supone que tendría que estar lloviendo. Aquí cerca de aquí hay un río que se llama río Francolí, que antes solía secarse en su parte baja del río, se secaba durante los meses de más calor en verano, junio, julio, agosto, pero el resto del año siempre llevaba agua. Bueno, ahora si tú pasas por ahí con el coche, cruzas un puente por encima del río, está seco totalmente, ni una gota de agua, está creciendo la vegetación. Y cada año, el año pasado hubo unos pocos meses que el agua corrió. Este año, a estas fechas, todavía ni una gota de agua. Nada, no corre nada. Y no hay perspectiva de que eso vaya a cambiar de pronto, de momento, ¿no? Seguro que a veces escuchas que en el pueblo tal, en tal ciudad, no sé qué, los habitantes sacaron a la Virgen de no sé quién en procesión, sacaron al santo de no sé quién en procesión para pedirle que haga que llueva, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y llueve y se arregla el problema después? No, el problema sigue. Es más, ¿y si oramos a Dios para que llueva, tú crees que lloverá? ¿Qué crees? Buena pregunta, ¿no? Vamos a orar que Dios haga llover. ¿Lloverá? Bueno, pues si es su voluntad, sí, si no, no. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que nuestras oraciones no sirven para nada? Bueno, ahí tenemos el testimonio de Elías que oró y el niño resucitó. Siempre tienes que traer tus problemas delante de Dios en oración. Pero recuerda un principio de oración que es a donde quiero ir en este punto. Decir, sí, es que Elías oró por el niño muerto y resucitó, ya no quiere decir que cada vez que te encuentres con alguien que murió, puedes orar por él y resucitará. Dios a veces obró milagros y otras muchas veces no. ¿Por qué? Por varias razones. Tiene que ser su voluntad, tiene que haber un propósito. Esto es una situación especial, extrema. Elías tiene que ser sustentado en casa de esta viuda y esta viuda le falta un paso para creer y por el motivo que sea, Dios quiso resucitar a ese niño. Pero la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres y niños que murieron y no resucitaron. No todos los que se encontraron con un siervo de Dios en la Biblia y tenían un problema recibieron un milagro. En el Nuevo Testamento tú vas a ver que hombres como el propio apóstol Pablo a su alrededor tenían colaboradores enfermos y seguían enfermos, no eran sanados milagrosamente.
algunos muy cercanos a él, como Timoteo y otros hermanos que estaban ahí con problemas. En algún viaje alguno se tuvo que quedar atrás, o sea, estaba sirviendo a Dios, estaba acompañando a Pablo y dice, lo tuve que dejar ahí por causa de una enfermedad. O sea, no siempre Dios hará un milagro. ¿Por qué? Porque esa es la vida en la que estamos. En esta vida, la tribulación, la enfermedad, el sufrimiento son cosas cotidianas y también afectan a los cristianos. Entonces, si pedimos que llueva, ¿no lloverá? Depende. Mira, el mundo va en una dirección y Jesús dijo que era necesario que ocurriesen catástrofes, cambios, que pasasen tribulaciones, porque todo eso forma parte de un plan en el que por un lado Satanás y su reino operan en este mundo y por otra parte Dios controla y va desarrollando sus tiempos. Pero la Biblia nos advierte que el cielo y la tierra pasará y todas las cosas que hay sobre él pasará, porque el objetivo de Dios es llegar a un punto en el que todos los que decidieron salvarse y recibir el regalo de Dios de la salvación ya lo tengan, y los que no, pues son libres, se perderán para siempre. Pero para llegar a ese punto, pues hay que primero quitar de en medio este mundo, con su pecado y con todo lo malo. Entonces van a ocurrir cosas terribles en el mundo y la Biblia nos advirtió de ello. Aquí Dios hizo un milagro y esta mujer creyó en el Señor. Y la historia de Elías continúa, porque ahora si pasamos al capítulo 18, dice que pasado muchos días, o sea, de pronto el día a día se convirtió en algo ya rutinario, el aceite y la harina no escaseaban, el niño que resucitó, el muchacho, estaba bien, estaba sano y parece que todo iba bien. Y pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora el rey Acab, ya sabes, su mujer Jezabel, Acab es el rey de Israel, de las 10 tribus, el rey del norte, pero es un rey que le dio la espalda a Dios, que ha levantado templos a Baal y a los dioses falsos. Israel siguen lo que el rey les enseña y a Jezabel. Y bueno, y en estos 3 años no ha llovido sobre la tierra, Baal no ha podido hacer nada. Entonces ahora Dios tiene su momento y le dice, bueno, ahora ves y muéstrate al rey Acab. Durante el periodo de la sequía, no te olvides, fue profetizado por Elías, o sea, no fue que no llueve y no sabemos por qué. Dios le dijo a Elías, Elías anunció, no va a llover. Bueno, pues a causa de la falta de lluvia, la hambruna golpeó a Samaria también. No había agua para regar los campos, no había cereales, no había cosechas. Entonces, durante ese periodo, Jezabel, como nos dice aquí en el versículo 4, dice que había mandado matar a todos los profetas de Dios. Vamos a leer del 1 al 4. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías?
Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Nos paramos ahí un momento. Bueno, evidentemente como Elías profetizó que no llovería, él oró a Dios y no llovió, bueno, pues resulta que Acab y Jezabel culpaban a Elías de todo el drama que había en el pueblo. El que no lloviese y el por lo tanto que no hubiese hierba y no hubiese cosechas, no hubiese cereales y la hambruna, pues culpaban a Elías y lo buscaron por todas partes. Lo buscaban porque él era el culpable y lo querían castigar. Y ahí aparece en escena este otro personaje, Abdías, que era un oficial de Acab que creía en Dios, era fiel a Dios a pesar de la maldad que había en el reino y la idolatría. Y entonces pues él intentó salvar la vida a algunos de los profetas de Dios. Dice que escondió a 100 profetas en cuevas y los sustentaba a escondidas. Si Acab hubiese descubierto eso, habría mandado ejecutar a su siervo Abdías. Entonces, bueno, Elías es el culpable. Acab culpa a Elías de la miseria de Israel, pero el profeta dejó claro que él y su familia eran los verdaderos culpables. Elías les mostró la culpa de todo lo que pasa en Israel es tuya, Acab, y de Jezabel. Si miras un poquito más adelante en el versículo 17 y 18, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién es el culpable de todo esto? Normalmente el que tiene la culpa siempre se la quita de encima y se la echa a otro. Y difícil reconocer la culpa en uno mismo, ¿no? Y Acab, Jezabel culpaban a Elías. No iban a asumir, no, la culpa es nuestra porque nosotros servimos a otros dioses. Entonces, en toda esta situación que se crea aquí, vemos una reacción muy valiente por parte de Elías al venir ante el rey Acab y Jezabel. O sea, fíjate la reacción de Abdías, se llenó de temor. Pero ¿qué tienes contra mí? Te han buscado por todas partes y ahora me dices a mí que vaya y le diga a Acab, aquí está Elías. O sea, Abdías se expone, él dice, bueno, me va a matar a mí también. Y está muy asustado. En cambio ahí está Elías. Qué valiente, qué actitud, ¿no? Y estamos resaltando ahora su valentía porque esto va a contrastar con lo que sucederá después en los siguientes capítulos, donde vemos a un Elías totalmente deprimido y derrumbado. Y bueno, y siempre cuando ves la vida de Elías te acuerdas de las palabras de Santiago, que estos hombres como Elías eran como tú y como yo, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. De pronto un día tenían una fe inquebrantable y al día siguiente querían morirse. Así somos a veces los hombres. Nunca nos podemos fiar de nosotros mismos. Nunca, porque estés aquí arriba, nunca pretendas que ya nunca vas a volver a caer, sino que hay debilidad en nosotros y a veces la duda surge y a veces le damos lugar al miedo, al temor y ocurren cosas. Por eso nuestra dependencia no está en nuestras propias fuerzas, como dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga. O sea, siempre tú tienes que ser fuerte, pero en el Señor. Todo lo puedo en Cristo, no en mí mismo, no en mi fe, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nuestra fortaleza siempre tiene que depender de Dios, no de nosotros mismos. Por nosotros mismos estamos acabados, no podríamos llegar a cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces el profeta Elías no solo se queda ahí dando la cara delante de Acab, sino que reta a todos los profetas de Baal.
Mira, la culpa la tienes tú, hemos leído ahí en el versículo 18. Y mira el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Mira, que todo el pueblo se reúna ahí y que vengan los profetas de Baal, 450 de Baal y 400 de Asera, 850 profetas contra un profeta, Elías. Esto tiene pinta de película épica de estas de superhéroes, ¿no? Del el vaquero más rápido del oeste, que él solo se enfrenta en un duelo contra unos cuantos. Pero estos no son unos cuantos, son 850 contra él solo. Valiente Elías, ¿no? ¿De dónde sacó ese valor? Bueno, no creo que viniera del mismo, sino que Dios a veces nos da la fortaleza y el valor que necesitamos. Entonces, pues bueno, me imagino a Acab con una sonrisa, ¿no? Diciendo, ¿y este qué se cree? ¿Qué va a demostrar? ¿Qué pretende? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab no tiene temor de lo que vaya a pasar. ¿Qué puede hacer Elías, un hombre solo, contra todo el reino? El pueblo, el rey, los 850 profetas falsos. ¿De qué tendría que preocuparse Acab, no? De nada. Se sentía seguro. Así que ahí estaba todo el pueblo y una expectación tremenda. Ellos van a la montaña, Monte Carmelo, porque ahí es donde se debían presentar los sacrificios. Se van a presentar dos sacrificios. Uno ofrecido por todos los profetas de Baal, el otro ofrecido por Elías a Dios. Entonces, bueno, allí están los paganos y está el creyente, uno contra todos. Y el pueblo expectante a ver qué va a pasar. El pueblo encantado, ¿no? El pueblo, a ver, vamos a ver aquí milagros y vamos a ver señales. Eso es lo que siempre el pueblo quería ver, ¿verdad? Entonces la historia yo creo que es muy conocida y que la mayoría la sabéis. Vamos a leer un poquito. Estamos en primer libro de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a estar en esa actitud de no saber a quién servís? ¿O creéis en Dios o creéis en Baal? Mira, en la vida del creyente, del cristiano, ahora hablo para que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a la realidad de tener que tomar una decisión. Jesús dijo que no se pueden servir a dos señores a la vez. Y él hablaba de las riquezas de este mundo, del materialismo, los tesoros que el mundo nos ofrece. Y Jesús decía, no se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. No puedes servir a dos señores a la vez. O sirves a uno o sirves a otro, pero a la vez a los dos no se puede. Entonces, el escoged a quién sirváis es algo que se repite en la Biblia muchas veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí quien reta al pueblo ahora es Baal. Y ahora imagínate al pueblo. Miran y ven a Elías, un hombre, yo me lo imagino, delgadito, lleva 3 años comiendo tortas de harina y aceite. O sea, no tenía ahí como para engordar por los buenos banquetes que se pegaba. Un hombre poca cosa, y ahí en el otro lado 850 profetas, el rey, sus soldados, el ejército. Y el pueblo, ¿a quién vamos a servir? Está claro, ¿no? Al que tiene el poder, al que siempre tiene los recursos. A este pobre. En la Biblia ocurre un fenómeno contrario a la razón humana. El hombre siempre se fija en la mayoría debe tener razón, pero en Dios casi siempre es al revés, los que tienen razón son las minorías. Suele ocurrir muchas veces, y ya conoces muchas historias bíblicas sobre eso.
pero no las minorías por ser minorías en sí mismas, sino las minorías con Dios. Una minoría con Dios es mayoría. Elías, un solo hombre, contra todo lo demás, pero Elías es mayoría. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado. De eso se trata, esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué Acab entra dentro del juego y sigue las instrucciones de Elías? Bueno, pues porque Acab está muy tranquilo y quiere mostrar al pueblo públicamente que dejen de creer en Dios. Acab no espera lo que va a ocurrir en este día. Él no espera que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ellos son mayoría. Ellos tienen el poder. Elías, ¿quién es? Nadie. Es el culpable de toda esta situación, así que debe ser castigado. Para eso lo han estado buscando durante estos 3 años. Nadie lo buscó en Sarepta, en casa de una viuda. Fue un lugar al que Dios lo llevó para que estuviese escondido y tranquilo durante todo este tiempo. Pero ahora está ahí cara a cara con Acab y con todos los profetas y el pueblo. Entonces, bueno, pues Acab sabe que el pueblo está enojado con quien sea el culpable de todo esto. Ahí se han lanzado acusaciones. Acab ha dicho, tú eres el culpable. Y Elías ha dicho, no, el culpable eres tú. Entonces el pueblo se van a volver contra Elías. Cuando hoy quede demostrado que él es el culpable, es el fin de este hombre, de Elías. Pero la valentía de Elías es admirable. Está en las manos de Dios. Nosotros ya sabemos la historia, cómo sucedió, pero en ese momento todavía no ha ocurrido nada. Y yo me puedo poner en la piel de Elías y preguntarme qué ocurrirá hoy. ¿Me respaldará Dios? ¿Hará el milagro Dios o qué pasará? De momento no lo vemos dudando, está convencido, seguro, valiente, lleno de fe. Reunió a los profetas en el monte Carmelo y estos profetas odiaban a Elías. Ellos amaban el favor del rey Acab y de la reina Jezabel. Y ellos entusiasmadamente promovían persecución contra cualquiera que dijese servir a Dios, a Jehová, porque ellos pretendían ser los verdaderos profetas del único Dios verdadero que era Baal, según ellos. Pero en estos 3 años últimos, toda su fe en Baal ha sido puesta en humillación por Elías. Y la sequía sostenida por las oraciones de Elías han seguido y ellos no han podido hacer nada. Seguro que han clamado a Baal y para que haga que llueva, pero han pasado 3 años y no ha caído ni una gota de agua. Así que puedes imaginarte el odio que sienten contra este Elías al que culpan de todo. Entonces, bueno, pues habría que haber estado ahí para ver las miradas de los sacerdotes de Baal hacia Elías. Esa expresión, si las miradas matasen, ¿no? Bueno. Entonces dice en el versículo 22, el versículo 21 donde nos quedamos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Tenéis que tomar una decisión hoy. Dice que el pueblo no respondió palabra. Estaban callados. No sabían qué decir. Si decís que creéis en Dios, seguidle. Si creéis en Baal, seguidle a Baal. Ahí estaban todos. Había dudas. No ha llovido durante 3 años. Según Elías, porque él oró y Dios no ha dejado que llueva. ¿Será que Dios o será que Baal? Baal no ha podido hacer que llueva en estos 3 años. Ahí estaba el pueblo. No abrió la boca. No dijeron nada. Estaban esperando a ver qué podía ocurrir. Y ahí estaba un hombre solo, Elías. Entonces, ahora vienen las instrucciones. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y 400 más de la diosa Asera. Lo que no sabía Elías en este momento, que él no era el único profeta. Él pensaba que era el único profeta de Dios que quedaba. Pues lo dice ahí, solo yo he quedado. Después más adelante Dios le va a decir, no, hay más, hay unos cuantos miles más. Pero él no lo sabía.
hay todavía algunos que no han doblado sus rodillas. Dios siempre tiene su remanente. Pero la realidad es que Elías cree que él es el único, así que él se siente totalmente solo. Y esto añade mérito al hecho de que él esté ahí delante de todos los enemigos de Dios. Entonces, en una actitud heroica, tremenda, él va a enfrentar si realmente Dios es Dios y quién es Baal. Dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Vamos a preparar un sacrificio. Pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo voy a preparar el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Ahora puedes imaginarte la escena, ¿no? Ahí los 450 profetas de Baal preparando allí su buey, cortándolo, y allí el pobre Elías, él solo con el buey. Mucho trabajo, ¿no? Para él solo preparando el buey y unos poniéndolo sobre la leña y él también sobre la leña, pero no pongáis fuego, que nadie ponga fuego debajo. Entonces, lo siguiente es que vosotros invocaréis el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El Dios que responda con fuego cayendo del cielo y consumiendo el sacrificio, ese sea Dios. Y ahí todo el pueblo ya se entusiasmó. Bien, bien dicho, bien dicho. Eso es lo que quiere ver el pueblo. Esa es la incredulidad. Si no lo veo, no lo creo. ¿Qué dijo Jesús? Tomás, bienaventurado el que sin ver cree. Pero el pueblo quiere ver. Y ven, a veces Dios hace milagros como pasó aquí. ¿Y qué? ¿Cambia algo eso? ¿Cambia el corazón de la gente? No. Los milagros no cambian la incredulidad de las personas. Pero ellos querían ver milagros. Bien dicho, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero. Bueno, ellos lo tomaron, lo prepararon, y ya estando el buey sobre la leña, dice en el versículo 26, que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz. Ni siquiera se oyó una brisa. Silencio total. Respóndenos, dice, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, pero no había respuesta. Nadie respondía desde los cielos. Me sorprende la actitud de los profetas de Baal. ¿Realmente ellos creían que Baal respondería? Fíjate hasta dónde llega lo necio de la idolatría. La Biblia habla de esto en diferentes lugares. Isaías lo ilustra muy bien cuando dice que el hombre coge un tronco de un árbol, de esa madera que él utiliza para hacerse una silla, una mesa, utensilios, de esa misma manera dice, voy a hacerme un dios. Y coge y le da forma, lo talla él con sus manos, y ya cuando le tiene la forma dada, el resto de la madera que sobró la usa para el fuego, para alimentar el fuego, y ya ahí sacó su Dios y dice, este es mi Dios, y se postra ante él y le pide, ay Dios mío, dame esto que te pido y tal. A ver, hay que estar tonto, ¿no? ¿Qué Dios si lo acabas de hacer tú con tus manos? ¿A quién le estás hablando? ¿A un tronco que tú mismo le diste forma? ¿Ese es tu Dios? ¿En serio? ¿Y te lo crees? Y la gente se lo cree. Van ahí, se postran ante la imagen hecha de escayola. Todas las imágenes que hay en el mundo las fabricó algún hombre. Y se postran ante la imagen y le dicen, ay, te pido que me des un novio. ¿Quién es el santo de los que da los novios? No sé, hay uno por ahí, ¿no? San Antonio, ¿puede ser? Ay, San no sé quién te pido. Ay, Virgencita no sé qué te pido. Dios dijo, Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Que es la serie que tenemos ahí a continuación, paralela a esta, Éxodo, cuando Moisés sube al Sinaí, está ahí 40 días, mientras el pueblo
dijo, Moisés ha muerto, ya no va a volver. Aarón, haznos un Dios para que le adoremos. Y le dieron el oro que habían sacado de Egipto y Aarón le fabricó un becerro de oro. Y ellos decían, este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Un becerro de oro sacó de la tierra de Egipto. Pero, ¿en qué están pensando? Ellos han visto la mano poderosa de Dios. Han oído la voz de Dios que les hablaba. Han escuchado hace poco que escucharon, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni siquiera de Dios mismo. Y ahora se fabricaron su becerro de oro. Bueno, en las iglesias evangélicas también hay muchos becerros de oro, solo que tienen otras formas. Cuidado con la idolatría. Cuidado con poner a algo en el lugar que le corresponde a Dios. Dios tiene que ser el quien reina en nuestras vidas y al único al que le demos toda la gloria, el culto, toda la adoración. Pero ahí estaban ellos clamando a Baal. ¿Esperaban realmente que descendiera fuego del cielo? Parece que sí. A veces hay que admirar la fe de esta gente que creen en lo que predican y enseñan, están convencidos de ello. Mira, el autoengaño es de lo peor que le puede pasar al ser humano, porque vivir engañado es una grandísima tragedia. Porque si tú estás en el error y no lo sabes, un día puede ser que recibas luz y se abran tus ojos y digas, ¡ay! Estaba equivocado en esto, pero si estás seguro de lo que haces, aunque sea mentira, pero te autoengañas, es muy difícil salir de ahí, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque el hecho de estar convencido de que tú estás en el camino te lleva a no tener que plantearte jamás otra alternativa. Y ahí dice que clamaban y hasta el mediodía respóndennos, pero no hubo respuesta de los cielos. Claro, ¿cómo iba a haber respuesta? Y aconteció, versículo 27, que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo, y esta es una de las ironías más grandes que hay en la Biblia, porque encierra una grandísima enseñanza. Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Gritad más fuerte, que está dormido, no os oye. O sea, la ironía de Elías les está mostrando una gran verdad. Si decís que Baal es vuestro Dios, ¿por qué no os responde? ¿Será que está dormido? ¿O que se fue de viaje? ¿O que está ocupado con algún trabajo? A lo mejor duerme, gritad más fuerte, hay que despertarle. Era una ironía mostrando la gran verdad. No era para burlarse de ellos, así en el sentido de hacerles daño y menospreciarles. No, aquí está en juego demostrar quién es el verdadero Dios. Y ahí está el pueblo observando a ver quién tiene la verdad. ¿Y ellos qué hicieron? Sí, pues es verdad, no nos oye. ¿Será que es falso? No, el hombre que se autoengaña no reconoce su error. Ellos seguían gritando y clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Bueno, eso ya es un recurso, ¿no? O sea, para que mi Dios me responda voy a hacer cosas sorprendentes para provocar que me responda. Y dice que con lancetas se pinchaban hasta chorrear la sangre sobre ellos, se lastimaban a sí mismos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, dice, frenéticamente, estaban ya a la desesperada, porque allí no ocurría nada, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Bueno, aquí se está demostrando, se está poniendo en claro la diferencia entre Dios y Baal. Ahora Elías va a orar y ya sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Pero todo esto, recuerda, es el reto que él le ha hecho al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos decisiones? La palabra claudicaréis significa algo así como cojer. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando? Es la misma palabra que se utiliza
aquí en este versículo 26 que hemos leído, y ellos tomando el buey, les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Es esa misma palabra en la que los profetas comenzaron a danzar alrededor del altar. O sea, es la misma palabra que dice él: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estaréis brincando y danzando entre Baal y Dios? Tenéis que decidiros. ¿Por cuánto tiempo van a estar danzando vuestros pensamientos entre uno y otro? Tenéis que tomar una decisión. Si Baal es Dios, que lo demuestre. De momento el intento de demostración está frustrado. Ahí Baal no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que 450 profetas han gritado, han saltado, se han lastimado hasta que la sangre chorreaba, pero aquí no está ocurriendo nada. No está pasando nada. Los profetas de Baal tenían una vida consagrada de oración. Ellos creían lo que hacían. Pero si tú pones tu fe en un Dios falso, tu fe no te sirve de nada. Si tú oras mucho y con pasión y hasta ofreces grandes sacrificios aún en lo personal, pero lo estás haciendo hacia una mentira, nada va a ocurrir. Los profetas de Baal se entregaron en cuerpo y alma, pero ahí no ocurrió absolutamente nada. Hay un rabino judío, se llama Harchi, que da este significado de lo que Elías les dijo, ¿no? Gritad más alto, y toda esta situación que se está creando ahí. Él dice que lo que ahí está ocurriendo, este rabino dice, cito sus palabras: esto ciertamente reduce a Baal al grado más bajo de desprecio, y con ello el ridículo y el sarcasmo son completados. En las palabras de Elías: gritad más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor está de viaje, igual está trabajando y no os puede atender. Bueno, un Dios verdadero no se duerme, no duerme el que cuida a Israel, dice ahí la palabra. Dios está en todas partes, no es que se fue de viaje y no está. Si está de viaje, sigue estando aquí, Él es omnipresente. Dios puede estar trabajando en una cosa y hacer y atender 1.000.000 de otras cosas, no tiene ningún problema. Pero ninguna voz, no hubo quien respondiese. Y ahora Elías prepara su altar. Estamos en el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Bueno, es una muy buena manera de comenzar. Es el turno de Elías y él quiere que todo el pueblo le presten atención. Esto era para beneficio del pueblo. Esto era para bendecirles. No es voy a demostrarles para que ahora a mí me pongan en el trono, no. Ellos necesitan prestar atención para que se den cuenta quién es el verdadero Dios. Así que él les dice: acercaos a mí. Y él dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías estaba muy consciente que el altar que representaba al Dios de Israel, al único Dios verdadero, estaba destruido y que él tenía que repararlo. Pero el hecho de repararlo con las manos solo no bastaba. Ahí había que demostrar que realmente Dios es Dios. Y no sé las emociones y las sensaciones de Elías, pero cuando él está poniendo las piedras para reparar ese altar que está derrumbado, la emoción de revivir, de pensar lo que eso un día significó, lo que eso un día fue, cuando Israel vivía en su gloria, en su esplendor, en los tiempos de David, por ejemplo, ¿no? Y que ahora, ¿cómo puede ser que este pueblo le diesen la espalda a Dios y estén adorando a los Baales? Entonces él dice que edificó con las piedras el altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña
Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo una tercera vez, y otra vez lo hicieron. O sea, ya no hace falta tanta agua, ¿no? Él quiere que quede bien claro que esto no es un truco de magia. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de agua la zanja. Cualquiera que intentase hacer fuego con los recursos y los medios que ellos tenían en ese tiempo, era imposible. O sea, hubiesen tenido que traer un lanzallamas, no existían, un soplete, ahí algo, no había, echarle gasolina ahí para que ardiese. De la manera que estaba preparado el sacrificio, con toda esa leña mojada y el agua corriendo por allí, bueno, ahí no había nada que se pudiera hacer, no había ningún líquido inflamable, no había ningún sistema como para poder encender ese fuego. Y el pueblo mirando ahí todos, ¿qué está haciendo? No sé, estaban todos ahí realmente. Pero llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, no tuvo que gritar, no tuvo que lastimarse, no tuvo que bailar y saltar y hacer espavientos, no. Él dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Que quede claro a qué Dios le está hablando. No todos los dioses son el mismo Dios. Que quede claro. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Algunos 50 años antes de esto, Jeroboam, el rey de Israel, oficialmente desasoció a los ciudadanos del reino del norte con la adoración del Dios de Israel en el templo de Jerusalén, pero ellos seguían ofreciendo holocaustos, lo hacían aquí en el monte Carmelo, pero han pasado muchos años y el pueblo poco a poco le dio la espalda a Dios. Sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Esto es muy importante. Era importante que Israel sepa por qué Elías habla, por qué no llueve, por qué pasa todo lo que pasa. Que por mandato tuyo he hecho estas cosas, no es mi iniciativa. Que quede claro que no es que a mí se me ocurrió un día, sino que yo soy un profeta de Dios y lo que hago, lo hago en el nombre de Dios. Como escribió Spurgeon, no fue capricho de él el castigar a la nación con una sequía, no fue un proyecto de él, inventada en su propio cerebro, que él debía de poner la divinidad de Jehová o de Baal hacia una prueba por un sacrificio consumido por un fuego milagroso. No es su idea. Dios me ha dicho que lo haga así. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué ocurrió? Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Los profetas de Israel de Baal no pudieron hacer nada. Pero cuando Elías oró tranquilamente, Dios respondió con un fuego que consumió todo, el holocausto hasta las piedras y hasta el polvo y el agua. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, qué buena noticia y qué bien sería eso si esto se hubiese mantenido después. Pero tristemente sabemos la historia, que este pueblo que están diciendo ahora Jehová es el Dios, es el mismo que aquel día recibieron a Jesús en la entrada de Jerusalén con palmas diciendo Hosana al que viene en el nombre de David, al hijo de David. Y a los pocos días estaban gritando crucifícale, crucifícale. Esa es la religión de los hombres que dejan la fuente de vida, que le dan la espalda a Dios para creer en supersticiones y en falsos ídolos. Y nos tenemos que quedar aquí porque se nos ha cumplido nuestro tiempo. Estamos ya en nuestra hora de estudio bíblico, así que nos despedimos por hoy y nos citamos para mañana, sábado, 9 de la noche. Si Dios nos lo permite,
nos reuniremos otra vez en su nombre, abriremos la Escritura y seguiremos estudiando su palabra. ¿Os parece? Pues me despido, queridos hermanos, que Dios os bendiga, a los que habéis estado aquí en el directo, y también mando un abrazo a los que después poco a poco van a ir viéndolo, algunos ponen comentarios o reaccionan con un me gusta y así pues interactúan con todo esto. Que Dios os bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo.